Hermanos, recordar la historia es algo muy paradójico, porque uno ve los resultados y no sabe cómo llegamos aquí. La bendición de Dios es que podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. Pero sería interesante que, y vuelvo a dar la moción, no sé cuánto lo aprueban, de que se haga una historia sinóptica, que se haga una historia personal, y así como el Señor agrupó esos 4 evangelios, se haga la historia del Colegio Bautista Cristiano. Porque yo sé que la hermana Argentina, que como dije, fue la heroína, trajo esa idea desde muy atrás, desde que nos convertimos a Cristo en la iglesia donde asistíamos, vertió esa idea, la trajo a Iglesia Bautista Cristiana y encontró el apoyo del hermano Pablo. Estamos hablando que en esa época yo tenía 31 años, el hermano Atilio tenía 30 o 29, dependiendo del mes en que hayamos comenzado. Que estoy diciendo que, pero esos muchachos tan locos. Y por supuesto, los que eran muchachos junto con nosotros y que tenían a sus hijos en colegios renombrados, pues muchos no tuvieron la fe para confiar en esos locos que ahora le cogió, después de haberse vuelto locos porque se convirtieron, ahora se alocaron haciendo un colegio. Pero qué bendición es lo que podemos decir cuando vemos que la obra el Señor la ha sustentado y ha permanecido fiel a esa obra. Y muchos son los que se han beneficiado y han crecido y han sido fortalecidos y se han convertido al Señor a través de este ministerio. Por eso siempre he dicho, a pesar de los pesares, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados y a pesar de todo lo que somos, porque no somos más que disparates, el Señor ha sacado a flote, ¿verdad? Ha bendecido y ha sustentado al Colegio Bautista Cristiano. Y yo creo que lo ha hecho porque yo entiendo que es una obra de Dios. Independientemente de lo que hayamos comenzado el colegio, de los que hayan pasado por el colegio, de los que estén ahora en el colegio, esta obra, sépalo, todo aquel que tenga que ver con el Colegio Bautista Cristiano, no ha permanecido ni por ti ni por mí, ni por ni nadie, ha permanecido por la gracia de Dios. Así que ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí ha hablado mucha gente, pero el que estaba en el afiche era yo. Y en momentos yo casi le pregunto al pastor Pedro, pero venga acá, y no era yo que iba a predicar. Yo era que estaba en el afiche. Mañana le toca al pastor Agüero, el domingo le toca al pastor Atilio León. Así que, ¿verdad? Ahora, si no están muy cansados, no sé si están muy cansados. ¿Están cansados? ¿No están cansados? Sean sinceros. Me tuve una hermana sincera y dice, yo estoy cansada. Bueno, pero yo voy a tratar de ser breve y vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje de la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 4. Primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 4. Y aunque vamos a tratar 3 pasajes, vamos a iniciar el estudio de la palabra con este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros.
Tú eres el que produce el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y estamos más que maravillados de ver que a pesar de lo que somos, tú haces la obra y sustentas tu obra. Padre, te rogamos que en esta noche este pasaje de tu palabra y todo lo que vamos a compartir sea para edificación de tu pueblo y salvación a aquellos que no te conocen. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad tú nos bendigas y nos ayudes a apreciar la grandeza de tu perdón. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Son muchos los que dicen en esta vida: yo perdono pero no olvido. ¿Cuál de ustedes han oído eso? ¿Cuál de ustedes han oído eso? ¿Están cansados? ¿Tú están cansados? ¿Cuántos de ustedes han oído yo perdono pero no olvido? Eso lo dice todo el mundo, no me vengan con historia. Hay muchos que dicen yo perdono pero no olvido. Eso es una realidad, ¿verdad? Y lo vemos una y otra vez cuando personas tienen una idea como esta. Y ciertamente que cuando uno oye a una persona hablar así, uno se da cuenta a través de la palabra de Dios que no entiende lo que significa el perdón, pero principalmente cuando se está hablando del perdón de Dios. El tema que vamos a tratar en esta noche es tan simple como esto: Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Y ciertamente que perdonar implica abandonar el derecho de reclamar una recompensa de parte de aquel que nos ha ofendido. Todo aquel que peca tiene que pagar por su pecado, así lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y ciertamente que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que desde que el hombre cayó en el pecado, está en deuda con el Creador. Fue Dios el que fue ofendido. Es Dios el único que tiene el poder para poder perdonar nuestros pecados. La palabra del Señor nos muestra una y otra vez esta bendición. De hecho, cuando el rey David escribe el Salmo 32, en su primer versículo, él dice como esto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y cuando nosotros vemos un pasaje como este, habiendo leído el Salmo 51 y habiendo visto el peso que tenía el rey David por el pecado que había cometido, se da cuenta lo que significa el perdón y lo que significó el perdón de Dios para el rey David, específicamente en ese momento de la vida cuando él había transgredido la ley de Jehová. Dice allí la Escritura: feliz, feliz, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada, pero también dice y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando en la Biblia se habla de pecado, ciertamente que se está hablando de toda transgresión a la ley de Dios. Todo aquel que infringe la ley de Dios, dice el texto, claramente peca delante de Dios, porque ciertamente Dios lo ha declarado así. Y yo me pregunto, ¿hay alguna persona en este mundo que pueda decir que no ha pecado? La Biblia ratifica la verdad y el hecho de que el pecado vino a nosotros por Adán, y por cuanto Adán pecó, ese pecado pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. No hay una sola persona que haya venido a este mundo, como nos enseña la palabra de Dios, que no haya pecado. Pero lo terrible de esta declaración es que el mismo ser humano alcanza a comprender que sus frustraciones, no alcanza a comprender que sus frustraciones y desvaríos vienen precisamente por causa de su pecado. Cuando estamos sin Cristo y cuando vivimos la vida como la vivimos lejos de Dios, nuestra vida no tiene respuesta absoluta a nada, absolutamente a nada.
Yo recuerdo cuando era incrédulo, tenía muchas inquietudes, me preguntaba tantas cosas y decía a mí mismo, ¿y dónde yo encontraré la paz dentro de mí? Tenía tantas cosas por las cuales decir, mejor me quito la vida. Y yo no encontraba el por qué yo pensaba y razonaba de esta manera. Todo eso era causa de mi propio pecado. Esa situación espiritual en la cual nosotros nos encontramos es sofocante. Es una situación que se nos hace insoportable. Pero el hombre sin Dios no alcanza a comprender por qué siente ese peso dentro de su corazón. La palabra del Señor nos dice, y el mismo rey David, en este capítulo 32 y versículo número 3 al versículo 4, mientras callé, oiga lo que dice aquí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y vemos ahí cómo sentía el corazón de David cuando estaba en ese pecado. Por supuesto que el rey David no tenía el Espíritu Santo en su corazón, aun cuando creía en Dios y tenía las promesas de Dios, estaba, como dice allí la Escritura, actuó en su propia carnalidad, cometió el pecado que cometió y comenzó a sentir lo que hoy mismo siente una persona que está sin Dios. Y aun cuando muchos se cauterizan en su propio corazón, y aun cuando muchos ni siquiera tienen idea de lo que está pasando en su propio interior, vemos la frustración que hay en ellos. Y Dios exige ciertamente que el hombre que peca tiene que pagar. Está claro entonces que el pecado que nos asedia y nos mantiene alejados de Dios, hace una separación entre Dios y nosotros. Estamos hablando de un Dios santo. Estamos hablando de un Dios sin pecado, que no conoce el pecado. Estamos hablando de la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre. Hay un gran abismo. Y para nosotros hallar ese perdón de Dios, dice la Sagrada Escritura, Isaías capítulo 43 y versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, dice allí la palabra de Dios. Y así le hablaba el Señor al pueblo de Israel en aquellos días que se había rebelado contra él. El único que te puede perdonar es Dios. El único que puede traer paz a tu corazón por causa del perdón es Dios. Pero para eso nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo se refirió o se dirigió a los religiosos en su tiempo, y vamos a buscar en Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo número 5, cuando dice allí la palabra de Dios, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y qué interesante que cuando analizamos este pasaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en la generalidad de los casos, el hombre pecador generalmente se compara con otro hombre que entiende que es más pecador que él, para tranquilizar su conciencia. Es como un mecanismo de defensa que tiene el hombre acerca de su propio, por el efecto de su propio pecado. No, pero mira, ese peca más que yo. Pero mira, ese es más pecador que yo.
bueno, que yo no mato, ni robo, ni esto, ni aquello. Ese es un malvado, o sea que yo no soy tan pecador. Pero el problema nuestro no es compararnos con otro ser humano que es tan pecador como yo, que como dice aquí la Escritura, también ha transgredido la ley de Dios, sino ante la santidad de Dios, que es 3 veces santo. Y recuerdo allí en el capítulo número 6 de Isaías, cuando el profeta Isaías mismo dice la palabra de Dios, tuvo la revelación de la persona de Dios allí y vio ese canto, oyó ese cántico que decía: Santo, Santo, Santo. ¿Y qué dice el profeta Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! ¡Ay de mí, que soy un hombre pecador! Porque él estaba allí frente a la santidad de Dios y comparando su propio pecado, su propia pecaminosidad ante la santidad de Dios, que es donde tú y yo tenemos que reflejarnos para ver nuestro propio pecado y lo que somos. Si no hay arrepentimiento, dice el Señor, por tanto, y tú no tienes tu fe puesta en la obra de Cristo que vino a este mundo para morir por tus pecados y darte perdón, tú no vas a poder hallar el perdón de Dios. El Señor dice, o la palabra del Señor dice en Hechos 10:43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Isaías 43:25, vuelvo a repetir, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. En el Salmo 103, versículo 12, dice la Escritura: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Ahora bien, Dios puede perdonarnos. Dios de hecho nos perdona, pero Dios también es un Dios de justicia. Alguien dijo, con respecto del perdón que Dios nos concede, podemos pensar que se genera un problema en nuestra mente. Todos sabemos que nos basta con perdonar. Podemos verlo claramente cuando el daño es grande, como un asesinato o una violación. Ni la sociedad ni el universo pueden mantenerse unidos si los jueces o el mismo Dios simplemente le dicen a otro asesino o violador: ¿lo sientes mucho? Muy bien, el Estado te perdona o Dios te perdona, quedas libre. En casos como estos vemos que aunque la víctima pueda tener un espíritu perdonador, el Estado no puede ignorar la justicia. Así pasa con la justicia de Dios. Todo pecado es grave porque es contra Dios. No es contra el otro o contra ti o contra aquel, es contra Dios. Él es aquel cuya gloria nosotros hemos ofendido cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros le ignoramos, cuando nosotros le desobedecemos, cuando nosotros blasfemamos contra Él. Su justicia no le permitirá simplemente liberarnos, como un juez puede liberar a un ser que ha cometido una infracción, si antes decretar sobre él lo que es el juicio que le corresponde o el veredicto que le corresponde. Nosotros tenemos no solamente que reconocer nuestro pecado delante de Dios, sino nosotros tenemos que proceder al arrepentimiento para poder tener el perdón de todos nuestros pecados. Ahora bien, haciendo una relación entre el pecado y entre lo que significa o es la persona de Cristo, quien es el medio que Dios ha establecido para darnos ese perdón, vamos a buscar Efesios capítulo 1 y versículo número 7. Ese pasaje de la palabra de Dios, Efesios capítulo 1 y versículo número 7, dice lo siguiente: en Él, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Oiga,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Ese pasaje de la palabra de Dios me dice a que nosotros, los que hemos sido perdonados porque hemos procedido al arrepentimiento, tenemos redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podemos alcanzar, dice allí la palabra, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer usted y yo para cumplir la justicia de Dios y poder ser perdonado y al mismo tiempo satisfacer su justicia. Aquí se nos dice que Cristo es nuestro Redentor. Es aquel que nos redime del pecado. Es aquel que nos compra, que paga para darnos la redención. Es aquel único que satisfizo en la cruz del Calvario por su sacrificio, por su derramamiento de sangre, esa justicia de Dios, para que esa justicia fuera imputada hacia mí y hacia ti como persona pecadora, para poder ser liberado del juicio eterno que está sobre toda persona que rechaza a Cristo. En Juan capítulo 1, verso 29. Nosotros vemos allí cuando el Señor Jesucristo se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Y vemos las palabras de Juan el Bautista refiriéndose al Señor cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted sabe lo que tenían que hacer los israelitas en el Antiguo Testamento para poder recibir el perdón de Dios? Tenían que ofrecer sacrificios de corderos, de animales. Tenían que tomar su sangre, tenían que llevar esos sacrificios al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote tomar esa sangre, principalmente el sumo sacerdote, una vez al año para entrar en el lugar santísimo y ofrecer esa ofrenda a Dios allí en el propiciatorio, el lugar que calmaba la ira de Dios para que el pueblo fuera perdonado. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, no solamente vino como el Hijo de Dios, vino también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber perdón de pecados sin fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin el Señor Jesucristo. La palabra de Dios lo ratifica una y otra vez. Porque en ningún nombre hay salvación, dice la palabra, que no sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto aquí que nos ocupa nos dice que el Señor Jesucristo pagó el precio que había que pagar conforme a la justicia de Dios para poder recibir como persona pecadora y perdonada, dice la Escritura, redención por su sangre. Por eso Jesucristo tiene capacidad para perdonar. Si usted se busca, lo puede anotar para buscarlo en su casa, no vamos a buscar acá. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Y Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Son pasajes conocidos a donde el Señor Jesucristo fue enfrentado por los religiosos de su tiempo, diciéndole quién era Él para tener capacidad para perdonar pecados. Solamente vamos a recordar el caso de aquel paralítico que se presenta delante del Señor precisamente un día de reposo. Y el Señor le ofrece que le iba a sanar. Y dice allí la palabra que los religiosos de su tiempo estaban buscando una ocasión para condenarle. Y estaban cuestionando el hecho de que él pudiera perdonarle los pecados a ese hombre. ¿Quién solamente puede perdonar pecados? Creían los religiosos de su tiempo. Dios. Yo creo eso también, Dios.
Es el único que puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque contra Dios es que hemos pecado. Es contra la ley de Dios que hemos infringido la ley de Dios. Y el Señor no solamente le dice a aquel hombre, levántate y anda, sino también le dice, tus pecados te son perdonados. Y si él tenía capacidad para perdonar los pecados, es porque él demostró allí que él también era Dios. Ese perdón de pecados, dice la Escritura, es gratuito, completamente gratuito. Todas las religiones de este mundo, mire, están atrás del dinero de la gente, pero Cristo está detrás de tu alma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No estamos hablando aquí de una iglesia, no estamos hablando aquí de una religión, no estamos hablando de una denominación, estamos hablando aquí de la redención en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Y oiga lo que dice la Sagrada Escritura. En Él, texto clave, en Él, Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora abra su Biblia en Efesios capítulo número 2 y versículo número 4. Oiga lo que dice allí la palabra de Dios abundando sobre esta verdad. Es una bendición la que nosotros como creyentes tenemos de haber confiado en la obra de Cristo y haber recibido esa redención por su sangre y haber tenido, como dice allí la Escritura, la oportunidad de hacer la paz con Dios. Oiga lo que dice el texto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí en esta porción de la palabra de que no solamente por la misericordia de Dios y por su gran amor nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados, imputarnos la justicia de Cristo a nuestro favor, sino, como dice aquí la Escritura, tener la seguridad de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, usted no está sentado aquí en un asiento de la Iglesia Bautista Cristiana o del templo de la Iglesia Bautista Cristiana. Usted está sentado, si ha conocido a Cristo y ha sido perdonado y redimido por su sangre, usted está sentado conforme a la palabra de Dios, y está hablando aquí en pasado. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Eso no lo emociona? ¿Cómo es? Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice allí la palabra de Dios. Dios lo dice y yo lo creo. Mas dice la Escritura, vamos a Mateo capítulo 26 y verso 28. Un pasaje que generalmente compartimos cuando a través de los elementos del pan y del fruto de la vid recordamos la obra de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice Jesús, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Esta es la sangre del pacto, dice allí la palabra de Dios. Algo fundamental en la doctrina de la salvación, o lo que se llama en teología la soterología. Esa sangre del pacto, y recuerden que desde los días de Adán el Señor había declarado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En estos días oí un pastor diciendo, de esos falsos llamados pastores por ahí: yo no hablo de sangre, ni hablo de arrepentimiento, ni hablo de pecado, porque eso es feo, eso ofende. Yo prefiero que usted se vaya ofendido para el cielo y no complacido para el infierno. Somos pecadores y usted es pecador y yo soy pecador, y lo único que merecemos es el infierno eterno y la ira de Dios que está sobre nosotros si no hemos procedido al arrepentimiento. Amén. Eso también hay que decir amén. Está en la Biblia. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y Dios no quiere ser enemigo tuyo, Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere darte perdón. ¿Por qué? Porque en el hecho de él conceder perdón, dice la Biblia, él es reverenciado. Yo no sé si usted ha leído la Biblia en ese pasaje de la Escritura donde dice esta verdad. Salmos capítulo 130 y versículo 4. Oiga lo que dice allí. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, dice la palabra, dice la Escritura. Y Dios quiere perdonarte. Y Dios nos ha perdonado a los que hemos procedido a ese arrepentimiento, y como dice la Escritura, nos ha lavado con su sangre, ha transformado nuestra vida, y hoy podemos tener una relación personal con Él y con su Hijo Jesucristo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Jesucristo. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por otro lado, voy a leer, está claro que desde los días de Adán, Dios exigió que se derramara sangre para cubrir el pecado del hombre, aun cuando Él sabía que dentro de sus planes solo la sangre de Cristo limpiaría al hombre eternamente de su pecado. Génesis capítulo 3, dice allí la palabra, Dios tomó un animal, un cordero posiblemente, e hizo túnicas a Adán y Eva, y derramó sangre para cubrir su desnudez. Hoy Él toma la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiar todo nuestro pecado y hacer evidente delante de nosotros lo que realmente somos. Dice Levítico capítulo 17, versículo 1, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, dice allí la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la sangre, pero tenemos que hablar de la sangre de Cristo, que es la única perfecta para que nosotros podamos recibir ese perdón de Dios y esa redención de nuestros pecados. Dice allí que esa sangre fue derramada por mucho. Dice allí que esa es la sangre del nuevo pacto. Dice allí la Escritura que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. El escritor a la epístola a los Hebreos, me encanta la epístola a los Hebreos. Capítulo 9, verso 3 y verso 15, al verso 15.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y qué bendición que podemos simplificar esta porción de la palabra de Dios enseñando que la sangre de Cristo es la sangre perfecta para limpiarnos de todos nuestros pecados. Dice allí no solamente limpiarnos de nuestros pecados, sino redimirnos de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y para terminar, solamente tenemos que decir cuán preciosa es la obra de Dios en la persona de Cristo. Cuán preciosa, como dice la palabra de Dios, pero más que preciosa, eficaz es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecida para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Qué glorioso es saber la noticia de que el hombre pecador, que está condenado al infierno eterno, a donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, puede ser librado por la gracia de Dios en la persona de Cristo, al haber derramado su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¡Qué bendición! Se lo voy a poner más fácil. De aquí nadie sale vivo. Usted sabe que eso lo dice el pastor Mayén, ¿verdad? Ya algunos lo saben. De aquí nadie sale vivo. Tú te vas a morir y yo me voy a morir. Y cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Dios. Y si nuestra alma no está cubierta con la sangre de Cristo, va a ir al infierno eterno. Lo único que va a poder librar a una persona del juicio final y de un infierno eterno es haber confiado en que la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados y nos da salvación y vida eterna. La Biblia dice, el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos enseña que un día vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios no va a tener que decir nada. Dice la Biblia que los libros serán abiertos. Y hay expedientes en el cielo que no pueden ser borrados, ni pueden ser quitados, ni pueden ser sacados de los archivos porque usted soborne a un ángel por allí. Como hacen los terrícolas. O hacemos los terrícolas o pretendemos hacer los terrícolas. Y por esas cosas vamos a ser juzgados. Pero cuando nosotros lleguemos al cielo y usted se haya arrepentido de sus pecados y usted haya acudido a la sangre de Cristo, la sangre del pacto, la sangre que nos redime, dice la palabra de Dios que encontraremos nuestros archivos en blanco. Porque Cristo Jesús los borró eternamente y nunca más tiene memoria de ellos. Y si el Señor Jesucristo hizo eso por nosotros y borró todos nuestros pecados y nunca más tiene memoria de ellos, dice la Escritura, son echados en el fondo del mar, así nosotros debemos de aprender a perdonar. No hay cosa más difícil para el hombre que pedir perdón. Pero todavía no hay cosa más difícil que pedir perdón que perdonar. Y como dice la Escritura, si Dios en Cristo nos perdonó, perdonemos también nosotros a nuestros deudores. Y la Biblia te llama al arrepentimiento, a pedir perdón
y a clamar por la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos ante tu presencia, sabiendo que somos viles pecadores, pero te damos tantas gracias, porque un día, oh Dios, tú abriste los ojos de nuestro entendimiento, por tu gracia, por tu misericordia, para que nosotros pudiésemos comprender cuán pecador somos. Gracias, Padre, porque no solamente que éramos pecadores, sino que seguimos siendo pecadores. Pero gracias por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón. Gracias, Padre, porque tú nos diste esa convicción de pecado, de justicia y juicio por medio de tu Espíritu. Y nos hiciste comprender que si moríamos en ese instante, terminaríamos en el infierno eterno. Porque solamente en Cristo hay salvación. Gracias, Padre, porque un día nos permitiste conocer esa verdad. Asimismo, Señor, te ruego que en esta noche, una noche de testimonio, una noche para recordar, una noche para darte gracias por tu fidelidad, por esa misma fidelidad, oh Dios, puedas obrar en los corazones de aquellos que puedan estar aquí también, Señor, y no han tenido todavía la oportunidad de decir, Señor, yo quiero recibir tu perdón. Yo quiero ser redimido por la sangre de Cristo. Yo quiero ser perdonado. Yo quiero recibir la gloria que a Cristo le pertenece. Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y saber que el día que parta de esta tierra voy a estar en tus brazos. Y Cristo Jesús estará allí a mi lado. Porque así tú lo has determinado. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que pone las reglas. Porque tú eres el Dios de los cielos. Y en esta noche, Señor, quiero rogar para que tú obres en cada persona aquí presente. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ver tu obra. Ahora, si aquí hay alguna persona que no conoce a Cristo, este mensaje no solamente ha sido para edificación para los creyentes, sino también para hablarte a ti de tu necesidad de salvación, de tu necesidad de ser bienaventurado a recibir el perdón de tus pecados. Y en esta noche tú reconoces delante de Dios que eres pecador o pecadora, Dios te está invitando a tomar una decisión. Una decisión que va a cambiar tu eternidad. Una decisión que te va a llevar al reino celestial. Morir a tu vida de pecado para nacer a una nueva vida. En Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Por medio de su sangre. El perdón de tus pecados. Si en esta noche tú quieres tomar esa decisión, ahí en el silencio de tu asiento, lo único que tienes que hacer es decir al Señor, Señor, hoy yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero reconocer delante de ti que si muero esta noche voy al infierno, porque tengo que pagar por mis pecados.
pero por tu palabra veo que tú me das perdón y tú me libras del infierno eterno y tú me das las bendiciones en Cristo Jesús. Y yo quiero hoy tener esa bienaventuranza. Que tú puedas decir como el rey David: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Que tú puedas estar seguro o segura que si mueres esta noche vas a ir a la presencia de nuestro Dios. Ahí en el silencio de tu asiento Dios está esperando por tu oración. Con todo respeto, todos orando. Y en esta noche tú has entendido el mensaje de salvación. Y en esta noche tú has tomado esta decisión. Yo te voy a invitar ahí en el silencio de tu asiento, que me lo hagas saber levantando tu mano tan solamente para yo orar por ti, dándole gracias a Dios por esa decisión. Alguien así, que en esta noche haya rendido su corazón a Cristo y haya pedido perdón a Cristo por sus pecados y haya tomado la decisión de ser salvo. Alguien así, levanta tu mano y vamos a darle gracias a Dios por tu decisión. Padre nuestro, tu palabra ha sido expuesta. Estamos gozosos y agradecidos, porque sabemos, Padre, que esto es lo que tú deseas, que prediquemos tu palabra. También sabemos que hay una gran promesa, que esa palabra no vuelve vacía. Y sabemos, Padre, que un día tú la harás germinar. Padre, te rogamos, no conozco los corazones, no conozco a las personas todas que están acá, pero sí tú las conoces, que tú obres en los corazones de aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal contigo. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia, bendice el Colegio Bautista Cristiano como lo has hecho hasta ahora. Y sigue prosperándonos en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, hermanos. Y que la gloria del Señor sea manifestada en